Buenos días querida Iglesia Aposento Alto, Torre de Refugio. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es muy grato verlos nuevamente. A los que vienen por primera vez, bienvenidos. El Señor de verdad los bendiga por podernos acompañar en nuestro culto, en nuestro servicio, donde, como pudimos ver, somos una iglesia que adoramos al Señor, ¿cierto? Que le damos toda la alabanza, gloria y honra al Señor por lo que es y por lo que hace en nuestras vidas. Venimos estudiando el libro de Mateo, es el primer evangelio del Nuevo Testamento, y vemos cómo el evangelista, ¿cierto?, nos está mostrando desde su perspectiva acerca del Señor Jesucristo. El libro de Mateo nos habla acerca del Señor Jesucristo como Rey. Por eso, por todo el Evangelio, nos está hablando Mateo acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y nos está mostrando al Señor Jesucristo como ese Mesías prometido, ese Mesías que nos habla del Antiguo Testamento, que nos habla las Escrituras, ¿cierto? Y que por este tiempo se viene escuchando más y más, ¿cierto? A medida que va entrando el mes de diciembre, ¿sí?, empiezan las familias y cada uno de nosotros a escuchar más acerca de la temporada navideña, ¿cierto? Y desde luego la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, los invito para que tomen sus Biblias y me acompañen en la lectura del pasaje. Estamos predicando en el capítulo 8, ¿cierto?, de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Ya hemos hablado acerca de cómo Jesús sana a un leproso. También vemos cómo el Señor Jesús sana al siervo de un centurión, ¿no? Vemos cómo este leproso, que era una persona inmunda, busca al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo toca y es sanado, como dice la Escritura, lo limpió. Vemos también en Jesús cómo sana al siervo del centurión, hablando acerca de ese gran poder del Señor Jesucristo, cómo sana a una persona que no está en la presencia de Él, y hablábamos acerca de esa gran confianza, esa gran fe, esa gran creencia que tenía un centurión, que era una persona gentil, ¿cierto?, que pertenecía a ese imperio romano, pero que se humilló y vino al Señor Jesucristo y mostró esa gran fe, diciéndole al Señor de que sanara su siervo y diciéndole además que no era necesario de que fuera a la casa, sino que el Señor dijera esa palabra y que esa palabra bastaría para sanar. Y así fue, ¿cierto? Vimos cómo el Señor sanó a este siervo de una manera inmediata, y hablamos acerca de esa gran fe salvadora. Entonces, hace 15 días hablamos acerca de cómo el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, y hablábamos cómo se acercó a la casa de Pedro y al ver, ¿cierto?, le dio compasión al ver esa enfermedad, esa fiebre de esta persona, y cómo esta persona, después de ser sanada de una forma inmediata, dice la palabra que se levantó a servir. Y nos invitaba el Señor, nos invitaba a cada uno de nosotros a poder nosotros también tener en nuestras vidas ese deseo de poderle servir al Señor de diferentes maneras, de diferentes formas, y el Señor es el que nos da los dones y el Señor es el que nos muestra de qué forma podemos nosotros servirle al Señor, a nuestro Rey, ¿cierto? Ese Señor de señores en su reino, y cómo Él, por medio de la iglesia, da una gran comisión, ¿cierto?, para que podamos nosotros llevar y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces,
Dice la palabra del Señor en Mateo 8, versículo 16, dice la palabra del Señor, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, oremos al Señor y lo vamos a poner en sus manos este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir los ojos, Señor, y ver un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo despertar, Señor. Poder levantarnos de nuestra cama, Señor, poder respirar, Señor, tener libertad y tener, Señor, también el placer y el privilegio de podernos deleitarnos viniendo a tu casa, Señor, a adorarte, a alabarte, a cantarte, Señor, a darte gracias por lo que eres, Señor. Y hoy queremos pedirte para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos dé dirección, Señor, para comprender tu palabra, para poder entender, conocer, guardar lo que tú deseas para nosotros, Señor. Que podamos edificar la casa sobre la roca, Señor, y que seas tú nuestro fundamento, que seas tú esa roca, Señor, donde queremos edificar, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, habla acá la palabra de que cuando llegó la noche se refiere de que era un día sábado y estaban en ese tiempo, es actualmente, ¿cierto? El pueblo de Israel, el pueblo judío, quien celebra cada sábado el día de reposo, el Shabbat o el Sabbat, como muchos pueden pronunciarlo. Entonces, dice que evidentemente por ser un sábado, muchos esperaron a que llegara la noche, es decir, el atardecer, para que pudieran ellos finalizar ese día de reposo. El sábado, como día de descanso, tiene origen en la Biblia, ¿cierto? Dice la Biblia en Génesis 1:3 de que después de haber creado el mundo en 6 días, Dios reposó en el séptimo día. En el Decálogo o en los 10 mandamientos se repite en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, 2 al 15, nos habla nuevamente la palabra y la escritura acerca del Shabbat y se menciona como precisamente un día de descanso y lo conmemora el pueblo de Israel, el pueblo judío, recordando que fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebra ese día, el día sábado, con gran especialidad, ya que es un día muy importante para ellos, incluso hablan que es más importante que el Yom Kippur. Entonces, que es el día del arrepentimiento, el día de la expiación, y que lo consideran pues el día más santo del año. Entonces, vemos cómo esa ley general de los judíos en el día sábado, que empezaba el viernes, ¿cierto? 6 de la tarde, decían que solo podían dar pasos para poder curar a alguien, ¿ya? Si había una evidencia de peligro de muerte de una persona. Además, dice también que era ilegal llevar alguna carga el día de sábado que pesase más de 2 higos secos, de modo que nadie podría cargar a una persona, ¿cierto?, hasta la casa de Pedro. Entonces, cuando empezó a anochecer, las personas empezaron, dice la palabra, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, poseídos, afligidos por los demonios. Entonces vemos de que se usa la palabra de muchos, dándonos a entender de que eran varias las personas las que eran las afligidas, que eran enfermos y que estaban bajo la influencia del maligno. Entonces vemos 3 verbos, nos habla acá la palabra acerca de que trajeron, que echó fuera y sanó. Y la idea es que todos los endemoniados que fueron llevados al Señor, dice la palabra, fueron liberados del poder satánico y por lo tanto fueron curados al instante. Entonces vemos especialmente cómo fue
hecho esto, ¿cierto? A través de la palabra, por medio de la palabra. Y nos habla acerca de la palabra porque nos está haciendo referencia a la autoridad que tenía el Señor Jesucristo como Mesías, ¿cierto? Para poder sanar y poder liberar a estos endemoniados. Dice en Hechos 10:38, dice que todos los que fueron llevados a él fueron inminentemente curados. Dice, realmente anduvo, dice la palabra, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, nos está mostrando una vez más el apóstol Mateo esas credenciales del Señor Jesucristo como el Mesías. Y parte de eso es precisamente la curación que estaba haciendo el Señor, dando cumplimiento a esas escrituras, como lo hemos visto, como lo vemos en Isaías 53:4. Es un pasaje que para todos es muy conocido, ¿cierto? Porque lo utilizamos muchas veces para hablar acerca de la cena del Señor, hablando acerca de ese Mesías prometido. Entonces, hace la referencia en el versículo 17 acerca de ese profeta Isaías que menciona y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando acerca del Señor Jesucristo, y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él mismo, ¿cierto? Dice acá, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que el profeta Mesías nos muestra, el profeta Isaías nos muestra al Mesías, ¿cierto? Al Señor Jesucristo como aquel Mesías prometido, que sería que sufriría precisamente las consecuencias de los pecados del hombre. Entonces, este pasaje de Isaías 53 es una profecía sobresaliente dentro de todas las profecías que habla el Antiguo Testamento del Mesías, de que nos habla respecto precisamente de esa obra expiatoria del Señor Jesucristo que es registrada en la Escritura en el Antiguo Testamento. Entonces, está Mateo recurriendo precisamente a esa profecía para poder demostrar que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús de Nazaret, era precisamente el Mesías prometido. Entonces, la obra del Redentor en la cruz se describe proféticamente por Isaías precisamente como el cumplimiento del propósito divino por el cual el inocente, el Hijo de Dios, cargaba sobre sí mismo los pecados del mundo, como lo hablamos, lo escuchamos en la cena cuando conmemoramos, ¿cierto? Precisamente esa gran obra del Señor Jesucristo en la cruz y los beneficios que nos trae a nosotros. Entonces, esta profecía de Isaías nos habla precisamente de esos sufrimientos del Mesías y eso es lo que nos quiere mostrar nuevamente Mateo en su palabra, de cómo este Mesías pagó por nuestros pecados, ¿cierto? Los cuales eran producto de las enfermedades. Las enfermedades como tal tienen como resultado en nuestras vidas el pecado. Entonces, ese ministerio del Señor Jesucristo, vemos el Señor Jesucristo en su ministerio enseñando, ¿no? Cómo empezó este libro de Mateo enseñando, predicando y sanando. Vemos cómo en este ministerio el Señor quitó precisamente esas enfermedades, ¿cierto? Esas miserias de algunos. Sin embargo, acá el profeta habla como un Mesías sufriente, un Mesías sufriente que llevaba las cargas de los hombres pecadores y por eso lo resalta de una manera grande para poder demostrarnos y mostrarnos acerca de ese Mesías prometido. Y dice que llevar sobre sí, cuando nos habla el profeta Isaías, dice llevar sobre sí implica precisamente compasión. Y eso nos quiere mostrar esa gran compasión
que tenía el Señor Jesucristo. Dice, el Señor se compadecía de las dificultades que el pecado acarrea sobre la humanidad. Y no hay duda de que Cristo sanaba porque se compadecía o sentía compasión hacia las personas. Entonces, vemos como en Mateo 9:36 nos habla el Señor y nos dice, Mateo 9:36 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, vamos viendo acerca de esa gran compasión que tiene el Señor Jesucristo por las personas. En Mateo 20:34 también nos da la palabra un ejemplo acerca del Señor cómo sanaba a muchos enfermos porque tenía precisamente compasión de ellos. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Como vemos la sanidad también en el leproso, dice la palabra, la que podemos estudiar en Mateo, dice entonces Jesús compadecido, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, estamos hablando acerca de ese Mesías prometido, ¿cierto? En la Escritura, en Isaías 53:4, que nos habla acerca de ese Mesías que cargó, ¿cierto? Que cargó sobre él, ¿cierto? Nuestros pecados. Y nos habla Mateo acerca de que cuando está hablando de que el Señor carga, es porque el Señor, ¿cierto? Es compasivo. Y porque es compasivo, por medio de esa compasión, es que Él sana. Y nos está mostrando cómo, por varios ejemplos de la palabra, cómo el Señor muestra su compasión. Dice, muchas veces ilustró con parábola la acción de la compasión. En Mateo 18:18 dice, el Señor de aquel siervo, movido a su misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En una parábola que es muy conocida por todos, en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:20 al 42, en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, vemos cómo el Señor en su humanidad, en su naturaleza humana, estaba precisamente capacitado para sentir esas mismas aflicciones de los hombres. Hasta tal dimensión se habla que fue la experiencia que fue probado en todo conforme a nuestras semejanzas. Esto lo vemos en Hebreos 4:15, Alejo. Hebreos 4:15, ayúdame con ese pasaje. Dice Hebreos, autor desconocido, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, estamos viendo cómo Isaías nos muestra o nos describe cómo fue la gran sustitución. El Mesías, ¿cierto? Que está en nuestro lugar y que lleva la carga de lo que debía ser para nosotros la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, es el centro mismo de su obra, esta gran satisfacción de la deuda al Padre. Entonces, Jesús misericordioso, bondadoso, ¿cierto? Vemos cómo carga nuestros pecados y puede sustituirnos, ¿no? Sustituirnos para poder satisfacer esa ira del Padre por nuestros pecados. Entonces, dice a continuación la palabra hablándonos acerca de las exigencias del discipulado y dice en Mateo 8:18, si quieren
Alejandro me vas acompañando proyectando el pasaje. Dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Entonces, vemos acá cómo en este pasaje, ¿cierto? Después de hablarnos Mateo acerca de ese Mesías prometido, haciéndonos memoria de la profecía de Isaías, cómo nos muestra, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo, viéndose rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Entonces, nos va a mostrar precisamente el Señor ese costo de ese discipulado, ¿cierto?, que tiene un precio, y vemos cómo en Mateo, luego en el capítulo 16, el Señor nos da un nuevo pasaje que nos habla y nos dice acerca de ese discipulado, diciéndonos, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice el Señor. Entonces, vemos que algunas personas seguían al Señor Jesucristo por unos motivos egoístas y materiales, por un interés, ¿no? Eso lo vimos en Juan 6:26, que nos habla el Señor, dice, y hallándole en el otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor le respondió, Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces, de esa misma forma, actualmente pueden haber personas, ¿cierto?, que quieran seguir al Señor Jesucristo por algún tipo de interés, ¿cierto?, como lo muestra el mismo Señor cuando habitó la tierra, acerca de cómo habían personas que estaban buscando al Señor. Dice el Señor, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Estos hechos, ¿cierto?, los narra el Señor. Estamos hablando de Capernaum, en la parte noroccidente del mar de Galilea. Y había una gran multitud que estaba siguiendo al Señor en los sitios donde Él estaba, tal vez por curiosidad, y otras personas para pedir algún tipo de sanidad, como lo hemos mostrado, ¿no? Ya venía el Señor, ¿cierto?, después del bautismo, vimos cómo empezó Él a predicar, a enseñar, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Entonces su fama, como lo dice la palabra, se fue aumentando en esta región y vemos cómo las personas empezaron a buscarlo y da el Señor la orden de pasar al otro lado del lago. Entonces dice que vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quieras que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces está hablando el Señor a un escriba. El escriba era personas expertos acerca del estudio de la ley. Un escriba que recordamos fácilmente es Esdras, ¿no? Esdras era escriba y sacerdote, y vemos cómo en el tiempo los escribas fueron tomando gran importancia en el pueblo judío. Y estos escribas eran conocidos en el Nuevo Testamento como abogados, eran conocidos como maestros de la ley, y los escribas cumplían tres funciones principales. Una era preservar la ley. Otra era reclutar discípulos para instruirlos, y otros eran abogados que daban una interpretación acerca de la ley. Cuando habían de pronto confusiones dentro del pueblo, ellos eran los que daban esa interpretación. O sea que tenían una
importancia en la sociedad y funcionaban como administradores de la ley del Sanedrín. Entonces tenían una gran reputación en la nación de Israel. Parece extraño, ¿no? Que dice acá que un escriba desea seguir al Señor Jesucristo, teniendo en cuenta de que el mismo Señor Jesucristo nos está hablando acerca de estos escribas, acerca de estos fariseos, en la misma palabra de cómo lo atacaban y cómo lo perseguían. Un ejemplo de esto es Mateo 16, 21, donde el Señor nos dice: desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos de que cómo este escriba, ¿cierto?, se dirige precisamente al Señor llamándolo Señor, ¿cierto?, en señal de respeto, en señal de autoridad. Y dice la palabra que su declaración fue: te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces vemos de una manera asombrosa de que no está manifestando ningún tipo de condición, sino que está manifestando ese escriba el deseo de poder ser un discípulo del Señor Jesucristo, un seguidor del Señor Jesucristo. Cuando habla de seguir, precisamente describe esa relación que puede haber entre un maestro, un rabino, y su estudiante, como lo manifiesta este escriba de querer servir. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, no manifiesta ni un rechazo ni una aceptación a ese deseo del escriba. Pero el Señor Jesucristo precisamente le ofrece al escriba, sino que le hace saber a ese escriba que seguirlo pues no era una situación fácil. Y lo explica precisamente con la misma palabra. Tal vez el escriba estaba pensando en beneficios materiales, ¿cierto?, teniendo en cuenta el sistema religioso de los judíos y lo que ellos, el poder que podían tener precisamente en ese sistema religioso. Pero frente al Señor Jesucristo, vemos que el Señor, cuando vino la primera vez al mundo, vino como el más humilde, dice la palabra, del Cordero de Dios, y vemos cómo se humilló a lo sumo. Entonces había una gran contradicción en el pensamiento de ese escriba frente al servicio de discipulado del Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 20, Alejandro, dice: Jesús le dijo: los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar la cabeza. Entonces, en este tiempo era común los zorros en las diferentes regiones del pueblo de Israel, y vemos cómo se menciona diferentes oportunidades en la Biblia de cómo estos zorros, ¿cierto?, tenían precisamente esas cuevas, esas guaridas, que las usaban precisamente para habitar, y en la noche salían a cazar y alimentarse. Entonces vemos que siempre estos animales tenían un sitio donde regresar, donde habitar siempre, como ocurre también con el ejemplo de las aves, como tienen un nido donde siempre regresan, ¿cierto?, a su casa. La diferencia para el Hijo del Hombre, ¿cierto?, es que las cosas son enteramente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué son diferentes? Porque vemos cómo hubo la peregrinación del Señor Jesucristo por muchos lugares, ¿cierto? Y vemos que para Él no había un lugar determinado en la palabra, ni tiene un lugar establecido donde pudiera, digamos, pasar la noche. Entonces, mientras transcurre la historia de Mateo y los diferentes evangelios, vemos cómo el Señor Jesucristo fue rechazado en Judea, vemos cómo el Señor Jesucristo fue expulsado de Galilea, vemos cómo le rogaron para que dejara el distrito de Gadara, vemos cómo en Samaria le niegan el hospedaje. Entonces, esa respuesta del Señor Jesucristo es precisamente
mostrándole a ese escriba ese costo que debía calcular antes de querer edificar esa torre y que considerara que el discipulado permanentemente implica muchas guerras y luchas. Entonces, vemos cómo ese Señor muestra precisamente a ese escriba, el Hijo del Hombre, mostrándole ese ministerio a este escriba. Cuando hablamos del Hijo del Hombre, nos tenemos que referenciar a Daniel 7:13, ¿cierto? Los que están haciendo el estudio de Apocalipsis, vemos cómo este profeta Daniel también nos muestra esa figura celestial que viene del cielo en las nubes y su apariencia es como la del Hijo del Hombre. Dice la palabra en Daniel 7:13, dice: miraba yo en visión de la noche, está hablando Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no estará destruido. Amén. Entonces, estamos hablando de quién es el Hijo del Hombre. Estamos hablando precisamente de ese Mesías prometido. Estamos hablando acerca de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que en Mateo 24:30 nos habla, dice: el Hijo del Hombre aparece viniendo en las nubes del cielo, exactamente igual como lo describe precisamente el profeta Daniel. Y en el segundo lugar, el Hijo del Hombre es reconocido por los apóstoles, confirmando por el mismo Señor como el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando escuchemos esa palabra en este contexto bíblico de Mateo, estamos hablando precisamente de ese Hijo del Hombre, de Daniel 7:13, de Mateo 24, hablándonos acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ese Hijo del Hombre es precisamente el Señor Jesucristo, Jesús, encarnado cuando vino la primera vez a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vemos como ese Hijo del Hombre, ese es el varón de dolores, experimentado en quebrantos, como nos habla la palabra del Señor. Entonces, este ministerio que implica la expresión del Hijo del Hombre radica en el hecho de que se refiere a una persona que es tanto humillada como exaltada. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que fue absolutamente Dios con una perfecta humanidad. Entonces, vemos cómo el Hijo del Hombre quería ser entregado para poder morir, pero que resucita al tercer día y, como todos conocemos, asciende al cielo y está sentado a la diestra del Padre después de haber padecido ese sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces, vamos y continuamos en el versículo 21. Dice, la palabra dice, cuando Jesús habla a un seguidor dudoso acerca de la suprema importancia de seguirlo. Dice entonces, el versículo 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, vemos acá también en contraste un escriba deseando, ¿cierto?, ir a donde vaya Señor. Y acá vemos el segundo ejemplo de otro discípulo que manifiesta ese deseo. Sin embargo, es un deseo condicionado, porque dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. En realidad, este hombre, ¿cierto?, no estaba pidiendo permiso para ir a enterrar a su padre, sino que quería regresar a su casa, ¿cierto?, y esperar, no se sabe en qué tiempo, que falleciera sus padres, poder enterrarlos. Entonces, este hombre, ¿cierto?, obviamente nos está hablando de un periodo indefinido, un lapso de tiempo indefinido que podría de pronto dilatar más y más, ¿no? Hoy era esta condición o esta excusa de poder seguir al Señor, ¿cierto?,
pero mañana podría haber otro tipo de condición para poderlo hacer. Entonces, vemos esta gran contradicción de estos dos hombres. Por supuesto que el Señor no sugiere que alguien descuide las responsabilidades de su casa, ¿cierto? De su hogar, sino que está dándole o señalando una gran prioridad, que es que ese seguidor, que ese discípulo pueda darle prioridad al anuncio de este evangelio, de estas buenas nuevas, ¿cierto? Que trae el Señor, y poder anunciar el reino de Dios como lo dice la palabra. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales, este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que me parece que nos da una ilustración mayor acerca del deseo del Señor. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea del Señor que nos está dando, cierto? De poder proclamar su reino y que podamos ocupar en nuestras vidas, cierto, un lugar prioritado acerca de poder servir al Señor y poder ser sus discípulos. Continuamos con el, con el texto en Mateo 22:25, dice la palabra del Señor. Dice, y entrando, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar, en el versículo 23, Alejandro. Listo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Amén. Vemos en ese mismo pasaje, en Lucas 8:22, hablan también lo mismo, dice, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, dice. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertándose él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y dice acá Lucas, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún a los vientos y las aguas mandas y lo obedece. Amén. Entonces, este pasaje nos está mostrando, ¿cierto? Precisamente el poder de Dios. El poder de Dios. Y vemos cómo Dios tiene un plan para poder redimir a su pueblo, ¿cierto? Y al planeta. Ese plan empezó a desarrollarse inmediatamente después de la caída, hablando de Adán y Eva, cuando Dios prometió que vendría un redentor que iba precisamente a destruir a Satanás. Entonces nos devolvimos al primer libro, Génesis, hablando acerca de ese plan de redención del Señor. Entonces, en contexto vamos a hacer rápidamente un breve repaso acerca del poder de Dios para que podamos nosotros ver delante de quién estamos, ¿cierto? Entonces, dice que en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos está mostrando precisamente el Señor ese plan de salvación que se cumpliría muchos años después. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, hablando desde el Génesis, ¿cierto? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. ¿Quién habita en nosotros, cierto?
Espíritu Santo de Dios, habitando el Señor en nosotros. Entonces, vemos cómo ese Redentor, el Mesías, el Señor Jesucristo, vino precisamente para ofrecerse en sacrificio y salvar a su pueblo de sus pecados. Dice, Él vendrá otra vez en gloria y majestad para destruir a los malvados. Los que están juiciosos estudiando los miércoles Apocalipsis, el libro de las revelaciones, como el Señor, ¿cierto?, revela esas grandes verdades al apóstol Juan acerca de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Entonces vemos, primera venida del Señor Jesucristo, viene a mostrar su misericordia, su compasión, ¿cierto? Y a salvar. Vemos acá en este pasaje, segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? He aquí en un caballo blanco, ¿no? Montado, quien viene a juzgar y a apelar. Entonces, estamos viendo esa segunda venida del Señor Jesucristo, mostrándonos que va a venir a gobernar la tierra, ¿cierto? Dicen que cuando suene la séptima trompeta, se revela que el periodo de la gran tribulación ha terminado y que el reino milenario de Cristo ha empezado, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos un Cristo poderoso, todopoderoso, como lo dice en Apocalipsis, que además de eso, de pelear, de juzgar, va a restaurar la paz, va a restaurar la justicia, la verdad, la rectitud y el gozo en este planeta renovado. Obviamente, revertir esa maldición, tanto en la humanidad caída como en la tierra requerida, que requiere precisamente un poder inmenso, incomprensible, inconcebible en el reino, ¿cierto? A veces nos cuesta imaginar, hablaba Carlos en la cena, del sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Lo que padeció. A veces nos cuesta también imaginar ese poder del Señor Jesucristo, que tan grande es, y la palabra nos ilustra mucho y nos da muchos ejemplos acerca de ese gran poder del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el hombre por sí solo no puede ser salvo, ¿cierto? Por eso estamos hablando de ese gran poder que tiene el Señor Jesucristo para poder revertir esa maldición, ¿cierto?, del pecado en el mundo y en el hombre. Entonces, ese gran poder también se va a mostrar en la segunda venida cuando venga el Señor Jesucristo y también ate a Satanás, ¿cierto?, y a sus huestes demoníacas y sean atados, dice la palabra, y vendrá la paz, vendrá el gozo y dominará la tierra, la salud, la sanidad, ¿cierto?, que reemplazarán la enfermedad y la muerte. Y esa es nuestra esperanza, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza de nosotros como creyentes. En Él es que tenemos esa esperanza de que el Señor regrese por su iglesia. Nosotros como iglesia no vamos a estar en este tiempo de tribulación, ¿no? Entonces, en aquel tiempo los sordos, dice Isaías, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Amén. Eso somos nosotros. Viendo, quitándonos ese velo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser el cambio también? Por el poder del Señor Jesucristo en la tierra. Dice en Isaías 11:6-8, dice que los enemigos naturales vivirán juntamente en paz. Eso nos cuesta en este momento creerlo, pero nosotros, ¿cierto?, creemos en lo que dice la palabra. Dice, moraba el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Entonces estamos hablando, viviendo, no solamente el poder que tiene el Señor Jesucristo para poderlos redimir, sino que también va a revertir precisamente acerca de la maldición en la tierra. Hay muchos ejemplos más. En resumen, ¿cierto? El paraíso perdido se convertirá en el paraíso recuperado. El poder requerido precisamente para redimir a los pecadores perdidos y restaurar esa tierra maldita, como nos habla la palabra, está más allá de nuestra comprensión humana. Está más allá, ¿cierto? Está más allá. Y solo pertenece a Dios. Solo pertenece a Dios. Entonces, no nos dejemos distraer por doctrinas, ¿cierto? Que nos quieran demostrar una diferente a lo que nos habla precisamente el Señor. Salmo 62:11 dijo David: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder. Amén. Dios es el poder. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos muestra acerca del poder. Job dice: el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Ya? Entonces, avanzándonos de Antiguo al Nuevo, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Hablando acerca de la evidencia del poder de Dios, que deja a los pecadores arrepentidos sin excusa para rechazarlo, ¿cierto? Para rechazarlo. Dice la palabra: las cosas invisibles, su eterno poder, se hacen claramente visibles. O sea que estamos viendo permanentemente ese poder de Dios y su poderío en la tierra. Entonces, ¿cómo se muestra el poder? Resucitando precisamente el Señor Jesucristo de los muertos. Segunda de Corintios 3:4. Algún varón que me ayude con la lectura. Segunda de Corintios 13:4, perdón, 13:4. Segunda de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por él, poder de Dios para con nosotros. Amén. Viviremos con Él por el poder de Dios. Ese mismo poder, ¿cierto? Para resucitar de entre los muertos, ese mismo poder es que también, ¿cierto? A nosotros nos dice que resucitaremos y viviremos con Él por el poder que Él en nosotros. Entonces, ese poder es el poder precisamente para salvar a los pecadores perdidos, para rescatar a los injustos, destruyendo a los malvados. Y ese es el mismo poder que se muestra precisamente en la creación a diario. Miren la tierra, ¿cierto? Párese en un día en la ventana, miren las nubes, miren las estrellas, miren los astros, miren toda la creación y maravillémonos de ese poder de Dios precisamente para sustentar, ¿cierto? Dice: desde la inmensidad del espacio hasta lo más infinitamente pequeño, ¿cierto? Del reino de Dios, Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 dice: Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos 1:3, Dios ha hablado por su Hijo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, vemos el poder
del Señor Jesucristo, ¿cierto? Quien creó todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con su palabra. Entonces, vemos ese ministerio del Señor Jesucristo, vemos en los evangelios, identificándonos precisamente hablándonos de ese Mesías profetizado, ese Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, y vemos cómo en los evangelios nos habla acerca de su nacimiento virginal, de su bautizo, cuando el Padre afirmó que era el Señor Jesucristo su Hijo amado. Vemos también el segundo relato de su tentación cuando reveló su absoluta autoridad sobre Satanás, ¿cierto? Vemos cómo el Señor Jesucristo mostró su poder sobre la enfermedad, vemos cómo el Señor Jesucristo mostró su poder sobre la muerte, sobre lo natural, sobre la enfermedad, ¿cierto? Sobre Satanás, sobre los demonios y sobre las fuerzas naturales, demostrando precisamente que el Señor Jesucristo es el que tiene el poder para poder revertir precisamente la maldición y marcar precisamente el comienzo de este reino. Ese poder hace que los discípulos se vean precisamente como lo vemos, como pecadores frente a un Dios santo. Entonces, el Señor Jesucristo había mostrado el poder sanando al leproso, había mostrado el poder sanando al siervo del centurión, había mostrado el poder sanando a la suegra de Pedro de esa fiebre, y ahorita vemos cómo en este pasaje nos muestra ese poder de Dios, ¿cierto? De una forma especial, como el Señor calma una furiosa tormenta en el mar de Galilea. Entonces, estamos mostrando ese Jesús, ¿cierto? Todopoderoso, mostrando su poder sobre la enfermedad, sobre lo natural y ahora mostrándonos su poder sobre la naturaleza. Entonces dice que, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Discípulos no se limita simplemente a los 12, ¿cierto? Sino también que a otros que le seguían, en el sentido que en general son designados como discípulos. Seguramente quienes le siguieron abordaron, ¿cierto? Otras botes, otros barcos diferentes a él. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, tanto Mateo como Marcos nos están mostrando de esa manera especial y dramática cómo se levantó el mar, ¿cierto? Una tempestad tan grande. Dice que aquí, como si fuera un temblor grande, sucedió esta gran tempestad, este gran temblor, y ocurrió de una manera súbita e inesperada. Entonces, la expresión que nos habla que en el mar, nos está hablando precisamente del mar de Galilea. Estamos hablando precisamente de la región de Capernaum, donde el Señor Jesucristo hizo varias demostraciones precisamente de su poderío. Entonces, vemos cómo Mateo está describiendo esa gran severidad de esta tempestad, ¿cierto? Y nos dice acá que las olas cubrían la barca, ¿cierto? De un modo que el barco era precisamente ocultado por las olas. Entonces, gran situación de peligro desde el punto de vista humano, ¿cierto? Dice acá que el Señor Jesucristo dice, pero él dormía, Jesús dormía. Y dentro de todos los evangelios, ¿cierto? Vemos cómo se menciona únicamente en la escritura que él está durmiendo. Se habla del Señor sanando, se habla del Señor predicando, caminando, agonizando, cediendo, orando, descansamos, pero vemos en este pasaje que estaba el Señor durmiendo, ¿cierto? ¿Qué nos demuestra, no nos muestra esto, ¿cierto? De que nos está demostrando precisamente de que el Verbo se hizo carne, ¿cierto? La humanidad del Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne. Entonces dice la palabra que mientras navegaban, Jesús estaba agotado por un largo día de esas multitudes y de las diferentes predicaciones y sanaciones que hacía, y estaba el Señor durmiendo. Marcos agrega el detalle que el Señor estaba dormido en la popa de la embarcación sobre un cabezal, dice Marcos. Además de ser precisamente
totalmente Dios, Jesús era totalmente humano. Por tanto, el Señor Jesucristo también sufría de hambre, también sufría de fatiga, también sufría o tenía sueño. Y vemos cómo este pasaje nos lo está describiendo precisamente durmiendo. Entonces, cuando hablamos de discípulos, ¿cierto? La palabra en este contexto estamos hablando de seguidores del Señor Jesucristo, aprendices, alumnos, ¿cierto? Seguidores que acompañaban precisamente al Maestro. Y vemos que en la misma palabra vemos cómo muchos de esos discípulos, dice Juan 6, que muchos de esos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos las clases, ¿cierto?, de discípulos que habían. Cuando un aspirante discípulo le dijo entonces al Señor, entonces también le dijo en Lucas 9:61, también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces estamos viendo esas clases de discípulos de que seguían precisamente al Señor Jesucristo. Verdaderos discípulos no solo son los que manifiestan su arrepentimiento, sino que, como vemos, son discípulos que también muestran una perseverancia. Jesús estaba a punto precisamente de hacer una gran muestra de poder divino, diseñando para llevar a quienes presenciaban este poder, ¿cierto?, a una fe verdadera. Entonces, dice la palabra que desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos, ¿cierto? Perecemos. En Mateo 8:25, el pasaje que estamos leyendo dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, no se trataba de una tormenta normal, sino que era una tormenta de grandes dimensiones que estaba constituyendo precisamente una amenaza para sus vidas. Entonces, esas olas gigantes que estaban presentando eran producto precisamente de unos grandes vientos que estaban inundando precisamente el barco y, como dice, la cubría, y como resultado esta barca se estaba negando y se llenaba de agua hasta el punto precisamente de que los discípulos, ¿cierto?, estaban corriendo un gran peligro para sus vidas. Pero vemos que estaban estos discípulos llenos de pánico, desesperados, temiendo por sus vidas, y vienen, ¿cierto?, ante el Señor Jesús. Y le despertaron diciéndole, Maestro, Maestro. En Mateo vemos cómo lo llaman Señor, ¿cierto? Y los discípulos habían presenciado el poder del Señor sanando, ¿cierto?, sacando, reprimiendo demonios, pero en esta oportunidad estaban ellos a la expectativa de si el Señor Jesús podía ayudarlos nuevamente. Entonces, no había una solución humana, ¿cierto? Por esta razón, estos discípulos acuden precisamente al Señor Jesús. Y dice el Señor y les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice la palabra, entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Dice en Lucas, dice que despertándose él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces vemos cómo la palabra de Marcos habla de que el Señor Jesucristo se levanta y dice, calla, enmudece, y al instante, ¿cierto?, en obediencia a esa voz del Creador, el viento y las olas cesaron y se hicieron bonanza. Entonces, cuando Jesús ordena al viento y las olas que se calmen, ¿cierto?, vemos que ellas cesaron al instante y al momento, ¿cierto?, vino la gran calma. Después de calmar precisamente la tormenta, Jesús usó este incidente precisamente para enseñar
a sus apóstoles una lección, y mientras ellos se hallaban en sus barcas sobre la hora perfectamente pacífica de la superficie del lago, les dice el Señor Jesús a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces vemos cómo, ¿cierto?, el Señor Jesucristo está haciendo ese llamado de atención a sus discípulos acerca de su confianza y su creencia. Vemos Mateo 14:31 como Pedro dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, son innumerables los milagros, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, ¿cierto?, mostrándonos acerca de su vida. Pero hay una lección para los discípulos y hay una lección también para nosotros, que debemos confiar en el Señor, y más, ¿cierto?, en ciertas circunstancias difíciles o severas o amenazadoras. Ellos debían, como Pedro, dice la palabra, como Pedro escribiría más adelante, depositando todas estas ansias sobre Jesús, sabiendo que precisamente Él cuidaba de ellos. Primera de Pedro 5:7, los invito para que nos pongamos de pie. Vamos a finalizar, vamos a leer 2 pasajes bíblicos, pero quiero que podamos proyectar Primera de Pedro, Alejandro, por favor, Primera de Pedro 5:7, como el apóstol Pedro nos está mostrando, ¿cierto?, cómo debemos nosotros depositar toda nuestra ansiedad sobre el Señor Jesús, sabiendo de que Él nos cuida, ¿cierto? 1 Pedro 5:7 dice: humillaos, echando vuestra, más para atrás, un versículo más, 6. ¿Ahí? Listo. Que me quiera acompañar, me acompaña. Dice 1 Pedro 5:7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, este versículo está directamente vinculado con el mandato de la humildad. Cuando somos humildes, ¿cierto?, es cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad para poder resolver nuestros problemas. No sé si a alguno le ha pasado. A mí me ha pasado, y me ha pasado en varias oportunidades, ¿cierto? Y cuando reconocemos precisamente que somos incapaces de resolver precisamente nuestros propios problemas, ese reconocimiento es el que nos lleva precisamente a venir al Señor. Dice echar, y echar precisamente es un acto de entrega, cuando yo procedo precisamente a entregar todas mis cargas al Señor. Entonces, esa es la invitación que nos hace el Señor, en que nosotros podamos, ¿cierto?, confiar plenamente en Él. Dice Pablo, expresando también su confianza en el cuidado del Señor, cuando escribió en Romanos 8:38, que lo leyó mi hermano Carlos hoy también. Dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos conocer más de ti, Señor, porque podemos conocer de que tú eres poderoso, Señor, que tú tienes poder, Señor, para revertir, Señor, nuestra situación personal. Y te damos gracias porque mostraste tu misericordia y tu compasión, Señor, porque eres un Dios misericordioso, Señor. Y como vemos tu gracia, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por el llamado que nos hiciste, Señor, y poder conocer tu evangelio, tus buenas nuevas, Señor, y poder conocer del Señor Jesucristo y su obra poderosa en la cruz, Señor. Y sabemos que está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Y en Él es que nosotros depositamos toda nuestra confianza, Señor. Desconozco la situación de cada uno de mis hermanos que se están
aquí congregándose con nosotros en este momento, Señor. Pero tú la conoces, Señor, y queremos venir a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, Señor, rogando para que obre tu poder, Señor, en sus vidas, Señor, en sus cuerpos, Señor, en su salud, Señor, en sus hogares, Señor, en su familia, en sus hijos, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para sanar, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para hacer obras sobrenaturales, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para perdonar, para salvar, Señor. Tú eres poderoso, Señor, para curar, Señor, para restaurar, para abrir puertas, Señor, para hacer milagros, Señor, en nuestras vidas, Señor. Rogamos, Señor, en tu poder, Señor, para que tú, Señor, el día de hoy abras, Señor, los cielos y que llueva sobre nosotros, Señor, sobre cada uno de nosotros, tus bendiciones, Señor, y para que puedas, Señor, cumplir o responder, Señor, ante las peticiones de cada uno de nosotros. Estamos confiados, Señor, es nuestra fe, creemos en ti, Señor, de que eres todopoderoso, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía, el que nos orienta, el que nos da sabiduría, Señor. Oramos, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor, Señor de señores y Rey todopoderoso. Amén.